Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa Unidos en el Amor de Cristo en Televisión Vida. Yo soy la pastora Imelda Lozano de Templo Cristiano Logos. Esta mañana traemos un tema muy interesante que ha afectado a toda la humanidad, incluso a la iglesia. Y para esto me acompaña mi esposo, el pastor Jesús Lozano. Dios les bendiga, mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos y presidente de la Fundación Logos. Es un gusto muy grande saber que usted nos permite entrar hasta su casa y deseamos con todo el corazón que el tema de esta mañana o noche, porque el programa de hoy se repite nuevamente a las 11:30 de la noche. Así que usted puede verlo de nuevo y a través de YouTube también lo puede ver en el perfil del Canal 38 o Televisión Vida, al igual que en nuestro perfil Templo Cristiano Logos en Facebook o Pastor Jesús Lozano en YouTube. Por favor, quédese con nosotros porque este tema sin duda a usted le afecta, a toda la humanidad le afecta. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Durante los últimos meses, la humanidad ha atravesado tiempos de angustia, incertidumbre y miedo. Todos conocemos acerca de la pandemia del coronavirus y los efectos de este. En los Estados Unidos se ha confirmado cerca de 1,5 millones de infectados. De ese 1,5 millones han muerto aproximadamente 88,000 personas. A la fecha no se ha encontrado una vacuna o medicina efectiva contra esta enfermedad, aunque el gobierno federal ha afirmado que se está cerca de encontrar la solución. Lamentablemente, esta situación ha traído daños no solo en la salud del mundo, sino en la salud mental de la humanidad. Se han disparado alarmas falsas, se han creado mitos, se han asegurado noticias absurdas y esto ha traído más desconcierto y miedo, atribulando más a la asolada sociedad. Lastimosamente, la iglesia, lejos de traer luz y seguridad a la humanidad, se ha sumado al desconcierto, ya que dentro de la iglesia se han levantado falsos profetas y falsos maestros que se colocan la etiqueta de escatólogos y han traído confusión y miedo al mundo. En las redes sociales abundan noticias que han salido de la iglesia como la siguiente. Vladimir Putin soltó 500 leones en Rusia para que mataran y se comieran a las personas que salieran a la calle para evitar el coronavirus. Esto, por supuesto, que es ridículo. ¿Cómo es posible que haya quien crea esto? Sin embargo, mucha gente lo creyó. Por otro lado, se garantiza que el presidente Obama compró millones de féretros para sepultar a los millones de personas que morirían si no se dejaban sellar o poner la marca del anticristo. Obama ya salió de la presidencia y jamás vimos los féretros. También se aseguró que el coronavirus surgió de los chinos que comían carne de murciélago, cosa que fue probada como mentira. Por otro lado, se asegura que el coronavirus se introduce en las personas que rompen los globitos de plástico en las envolturas. Otros aseguran que la marihuana sana el coronavirus. Todo lo que leemos en las redes o lo que nos dicen, lo creemos, sin usar un poquito de discernimiento, ni tan siquiera
sentido común. Ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia y sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia. Pero lamentablemente los falsos maestros aprovechan esta situación para ganarse sus 5 minutos de fama. Nos han llamado varias personas para preguntarnos si acaso estamos viviendo ya en la gran tribulación. ¿Tenemos razón en creer todo lo que leemos y oímos? ¿Estamos ya viviendo los 7 años de aparente calma y luego la gran tribulación? Lamentablemente lo que dices es verdad. Nos creemos todo lo que oímos, todo lo que nos dicen, nos creemos todo lo que vemos en Facebook. Por ejemplo, hace algunos 4 años quizá, en Facebook se produjo una fotografía donde presentaban a una serpiente, una víbora cobra, me parece que en la India o algún país de por aquella región, y esta cobra tenía 7 cabezas, evidentemente un trabajo mal hecho de Photoshop, o sea, alteraron la fotografía con trucos de computadora, le agregaron 6 cabezas más. Y me acuerdo que la nota ponía la fotografía de esta cobra con 7 cabezas y decían: no cabe duda lo que la Biblia dice es cierto. Apareció una serpiente con 7 cabezas, dice, alegando un texto de Apocalipsis. Sin embargo, la Biblia jamás habla de una serpiente de 7 cabezas. Ciertamente el libro de Apocalipsis nos habla de un dragón, pero es un dragón, no una serpiente, no una cobra. Es un dragón hablando de Satanás, el diablo. Es el diablo, el dragón de 7 cabezas, y no son 7 cabezas literales. El número 7, bíblicamente hablando, significa plenitud, completo. Entonces, cabeza simboliza inteligencia. Por lo tanto, el dragón de 7 cabezas es el diablo, Satanás, quien tiene plena inteligencia maligna, sin embargo. También hemos visto, por otro lado, en las redes sociales, y esto, como me lo han enviado, un texto, una fotografía o un post que afirma que el coronavirus se profetizó en la Biblia, particularmente en Jeremías 25, 32 y 33, donde dicen el coronavirus se profetizó en la Biblia, y luego por el texto y luego le forza de la interpretación. Y esto lo tiene el texto de Jeremías 25, 32, 33, no tiene nada que ver con el coronavirus. Cuando se refiere a la plaga, el profeta Isaías se refiere al ataque de los egipcios que vendrían sobre todas las demás naciones para asolarlos. Entonces, leamos el contexto, veamos a qué se refiere el profeta para entender. Seguramente tú recuerdas, y usted recuerda, el ataque artero que recibió nuestra nación cuando las Torres Gemelas en Nueva York fueron derrumbadas por un grupo de fanáticos terroristas. Cuando aquello pasó, lamentablemente los irresponsables que buscan fama inmediata, ¿verdad?, aseguraron que el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York aparecía en Jeremías 30 también, en Isaías 30, 25, 26. Déjeme le leo lo que dice Isaías 30 respecto al ataque a las Torres Gemelas. Bueno, lo que dice que fue el ataque a las Torres Gemelas. Dice Isaías: y sucederá en el día de la gran matanza, cuando caigan las torres, que habrá arroyos, corrientes de agua sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de 7 días, en el día en que Jehová ponga vendas a la fractura de su pueblo y cure las contusiones que él ha causado. Esta gente tomó la primera parte del versículo 25, dice: y sucederá que el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. Lo aplicaron luego, dice, se refiere al ataque a las Torres Gemelas. Nada que ver. Si usted lee el libro de Isaías, ese texto, el contexto, el posttexto, se da cuenta que se refiere a la guerra de Armagedón. Y después de esto, al inmediato establecimiento del reino
milenial de Jesucristo. Entonces, nada que ver. ¿Qué es lo que pasa? Que gente lista abusa y busca sus 5 minutos de fama, como comentaste, con intención, no sé, de confundir, de ganar reconocimiento, no sé. Y lamentablemente, hay que reconocerlo, la iglesia no quiere estudiar. Los pastores no queremos estudiar y enseñar en la iglesia teología verdadera, bíblica. La iglesia, un gran sector, mejor prefiere noticias amarillentas, amarillosas, que fascinan, que los falsos profetas disfrazados de escatólogos las traen y cree la iglesia todo lo que lee o todo lo que escucha en las redes. Lamentablemente, este es un cáncer y yo hace un poco de tiempo atrás dije, no recuerdo si en este foro o en otro foro, que decimos que el dueño de Cristo de la iglesia es Cristo. Y no, lamentablemente me he dado cuenta que el dueño o la dueña de la iglesia es la ignorancia, lamentablemente. Recientemente me han enviado videos de científicos que aseguran tener información veraz. Algunos afirman que el COVID es un plan para acabar con la humanidad, que los gobiernos desean matar a los ancianos, pues son una carga para la sociedad. Particularmente un doctor de nombre Rashid Buttar, que asegura que el COVID fue inventado por el doctor Anthony Fauci, actual director del Instituto para las Alergias y Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos. Y que la instalación de antenas 5G, que son usadas para la telefonía celular, son las que distribuyen el coronavirus en personas. ¿Qué nos podrías decir al respecto? El doctor Rashid Buttar no es un médico, sino un doctor alternativo. Los alternativos o la medicina alternativa no trata la enfermedad desde el punto de vista científico o con medicina de laboratorio, sino que usan hierbas, usan masajes, radiación de sonidos, vibraciones, etcétera. El doctor Rashid es un médico osteopático, no es un doctor, no es un especialista en enfermedades infecciosas. El doctor Rashid no es una autoridad en el campo de la medicina. Por lo tanto, pues no podemos darle credibilidad. No es una fuente digna de confiar. Haz de cuenta que alguien me entrevista para preguntarme acerca de física cuántica. Yo no conozco de física cuántica. Entonces, el doctor Rashid no tiene credenciales para que podamos creer nosotros o para que se convierta en autoridad acerca de la enfermedad infecciosa a nivel mundial o las pandemias. Por otro lado, el doctor Rashid, fíjate, lamentablemente, ha sido amonestado ya en 2 ocasiones por la Junta de Médicos o el Board de Médicos de Norte Carolina por vender medicina que prometía sanar el cáncer y el autismo, cosa que no era cierto. El doctor Rashid, que tanto habla de la pandemia y que tanta gente le cree, vendía botellitas de piel a $150 cada botellita. Por supuesto, para curar el cáncer y el autismo. Por supuesto que esta medicina no sirvió, no era efectiva y por esto la comunidad de médicos o el Board de Médicos de North Carolina lo amonestó. Mira, el North Carolina Board of Medical Examiners amonestó al doctor Rashid por las siguientes razones y presento fotografías de la amonestación oficial. Número 1, por tratamiento no ético para con sus pacientes. Número 1. En segundo lugar, la FDA, que es la Food Drug Administration, que es el organismo del gobierno que se encarga de regular la efectividad de las drogas, la medicina, etcétera, lo citó, fíjate, citó al doctor Rashid por vender drogas alteradas ilegalmente. Usted decide quién es Rashid, ya mostramos quién es Rashid, usted decide. Si usted ve un video de él en Facebook, en YouTube, donde dice que él sabe por qué razón el COVID existe, que lo inventaron,
Después de escuchar esto, pues yo creo que sería muy poco inteligente seguir creyendo en gente como este hombre. Por otro lado, él asegura, garantiza que el COVID-19 o el coronavirus se transmite a través de las torres 5G. Las torres 5G o el 5G es un sistema nuevo de telefonía celular que las compañías han creado para que la onda sonora, para que la onda, no sonora, sino ¿cómo diríamos? Las ondas de data, de información, video, internet, etcétera, lleguen a lugares más lejanos, con más intensidad. Entonces, este es un avance científico, pero el doctor Rashid dice que las torres de 5G están usándose para transmitir el coronavirus a las personas. No, de ninguna manera. El coronavirus está establecido, se ha descubierto que se transmite por emisión de pequeñas gotas muy minúsculas que emitimos cuando tosemos, cuando estornudamos, etcétera. Y cuando hay alguien cerca de nosotros que lamentablemente recibe esto y que estas gotas caen en sus ojos, sus membranas suaves, se transmite. La red 5G son frecuencias bajas, muy bajas, que llevan señal a teléfonos. No tienen nada que ver con la transmisión del coronavirus. En las redes sociales aparecen miles, millones de notas que afirman que el COVID se cura haciendo gárgaras de agua con sal, lo cual es falso. Otros aseguran que comiendo ajo, aceite de víbora, tomando cloro, alcohol, pasta de dientes plateada, incluso beber orina de vaca y comer estiércol de vaca te puede sanar del coronavirus. Miles de personas han probado con todo lo anterior. Millones de cristianos han sido arrastrados al error cuando creen todo lo que aparece en las redes. Algunos incluso afirman que el COVID se transmite tomando Red Bull o en las galletas chinas de la fortuna. En las redes sociales se han surgido posts afirmando que el coronavirus fue profetizado por Nostradamus, un ocultista que aseguraba tener capacidad de ver el futuro. Es verdad, Nostradamus tenía ese poder de ver el futuro como muchos, incluso cristianos, lo aseguran. No hay nada más patético y más triste que un cristiano o una cristiana creyéndole a satanistas, a espiritistas, a adivinos. No hay nada más triste y más alarmante que un cristiano que consulte los horóscopos o que crean adivinos como Walter Mercado o como Michel Nostradamus. Michel de Nostradamus fue un satanista, fue un espiritista que aseguraba recibir revelaciones de espíritus, etc. Mira, en primer lugar, Michel de Nostradamus jamás habló algo o profetizó algo acerca del coronavirus. En primer lugar, ni Satanás conoce el futuro con certeza, con certidumbre. Únicamente Dios tiene la capacidad de la presciencia, no presencia, sino presciencia, que significa la capacidad de conocer el futuro antes de que éste pasa. La gente que afirma que Nostradamus habla acerca del coronavirus en su libro, dice que en su libro Le Prophéties o las profecías escribió esto. Fíjate muy bien. Dicen que Nostradamus escribió, habrá un año gemelo. Y la gente de inmediato lo aplica a, es el 2020, porque son dos números gemelos. Luego dicen ellos que escribe Nostradamus que en este año gemelo se levantará una reina. Y la gente interpretó, es que tiene corona porque es una reina. Y luego le adjudicaron el coronavirus. Luego dicen que va a venir del oriente. Viene de China, de Wuhan, de China.
tampoco. Y dice que, que esta reina en este año gemelo traerá una plaga, pues el COVID-19, y que va a ser sobre un país de 7 colinas, Italia, pero no es cierto, en Roma no es Italia, Roma es una nación independiente, y aparte el coronavirus afectó a toda la humanidad, no únicamente a Italia, y dicen que va a arruinar al mundo. Ahora déjame te comento algo. Es cierto que Nostradamus escribió el libro Le Prophéties, que significa las profecías, pero si tú lees el libro, en todo el libro jamás dijo esto. Esto la gente lo inventó. La gente dijo, en el libro de Nostradamus aparece esto, pero no es cierto. Lee las páginas de la 1 a la 300, 400, no sé cuántas son, y nunca menciona esto Nostradamus. A alguien se le ocurrió decir esto que estaba en el libro de Nostradamus y todos lo creímos sin ni siquiera leerlos. Y lamentablemente pasó algo similar en el ámbito evangélico. Hubo un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, a quien yo respeto mucho, el pastor David Wilkerson. David Wilkerson escribió un libro que se llama La Profecía. En este libro de David Wilkerson dicen ellos que aparece también la profecía del COVID. Y no es cierto, en el libro jamás dice nada acerca de eso. Alguien dijo que el libro decía y todo, no, pues el libro dice, y lo creímos. Pero el hermano David Wilkerson, que era un gran siervo de Dios, y sí creo yo, un profeta de Dios, jamás dijo algo respecto al coronavirus. Entonces, son invenciones que la gente dice, sí, por ejemplo, digo yo, ¿saben qué? Interpreto algo o emito una profecía o garantizo que, mira, por ejemplo, mucha gente piensa que en la Biblia dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Alguien lo dijo y todos lo creímos. Sin embargo, en la Biblia jamás dice eso. Esto lo dijo Mahoma, perdón, lo dijo Mahatma Gandhi, el Gandhi. Pero la Biblia jamás dice que ni una hoja del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Aparte, alguien dijo también por ahí, el mismo Mahatma Gandhi me parece que dijo que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tampoco la Biblia dice esto, pero como alguien lo dijo y por generación se ha repetido, la iglesia lo ha creído y da por hecho que en la Biblia dice esto. Esto es lamentable, pero esto pasa cuando la iglesia no lee la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Se asegura que Bill Gates, dueño de Microsoft y uno de los más ricos del mundo, ha levantado un edificio para terminar con la humanidad y hasta han sacado fotos del edificio en donde aparecen las letras que aseguran que ahí se planea la muerte de las personas ancianas para reducir la población. Todo lo anterior se ha dado en muchos casos dentro de la iglesia. Muchos, por supuesto, han aprovechado esta situación para hacer dinero o fama. ¿Podrías ampliar un poco acerca de lo anterior? Mi consejo, y creo que es un consejo sabio, no porque emane de mí, sino porque creo que es práctico. Mi consejo es, no crea, por favor, todo lo que lee en Facebook o en Twitter o en TikTok o no sé qué tantas cosas. No lo crea porque se va a volver loco. Yo recuerdo en el año 1999, cuando se generó la crisis del Y2K o el año 2000, decían que el fin del mundo venía. Los falsos profetas aprovecharon y advertían, guarden agua, guarden alimentos, porque es el principio de la gran tribulación. Hubo incluso iglesias que compraron terrenos para irse a vivir allá y aislarse, protegerse del mundo, porque vendrían guerras, pestes, etcétera. Y mucha gente así lo hizo, compró agua, compró alimentos secos, deshidratados, y llegó el año 2000 y nada pasó. Luego vino la crisis del planeta Nibiru en el año 2017. Nibiru decían que era un planeta que venía a chocar contra la Tierra. Y muchos embaucadores, muchos engañadores aprovecharon esta situación para sacar provecho. Y lo peor de todo fue que la iglesia creyó a esta farsa.
Y la gente esperaba el fin del mundo y Nibiru nunca pasó. Y la iglesia cayó dentro de esta dinámica, de este juego. Seguramente te acuerdas, y usted también se acuerda de los años 2014, 2015, cuando el fenómeno de las 4 lunas de sangre, la famosa tétrada, ¿se acuerdan? Que decían que vendrían cosas horribles, que era el principio de la gran tribulación, que el planeta sufriría, que los judíos sufrirían. Todo esto fue lamentablemente promocionado por televangelistas y teólogos irresponsables que buscando fama aprovecharon aquellos eclipses para emitir falsas profecías. Yo recuerdo que en aquel tiempo, previo a la tétrada, yo hice un documental de unos 45, 50 minutos que incluso Televisión Vida transmitió y que aún usted lo puede ver en mi perfil de YouTube. Vaya usted a www.youtube.com/Pastor Jesús Lozano y ahí va a encontrar mi estudio que hice acerca de Nibiru, acerca de las 4 lunas de sangre, donde yo garanticé no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la Biblia jamás habla de las 4 lunas de sangre. La Biblia habla, el libro de Joel, de que la luna se convertirá en sangre, hablando del tiempo de la gran tribulación. Nunca habla en la Biblia de 4 lunas de sangre. Entonces, véalo, es interesante este documental que hice y va a darse cuenta que esto es completamente falso. Completamente falso. Por otro lado, mencionas tú acerca de fotos que están circulando ahora mismo por las páginas de Facebook, donde aparece una fotografía de un edificio de Bill Gates y su esposa, y en el edificio se ve, en la foto se ve en el edificio una leyenda que dice que el Instituto de Bill Gates para la población, etcétera, dicen que ahí están fraguando un plan para acabar con la humanidad. Ellos, la postura de ellos, la tesis de ellos es que dicen que el gobierno ha encontrado que hay mucha gente, que hay sobrepoblación y que tienen que rasurar a la humanidad. Tienen que matar millones de gentes para entonces nivelar el asunto. Esto es completamente falso. Vamos a ver la fotografía siguiente donde se ve que es la misma fotografía del edificio de Bill Gates, solo que le agregaron en computadores un trabajo que se llama Photoshop, le agregaron las letras para que apareciera esto. Mira, si el gobierno realmente quisiera matarnos, como dicen que el gobierno está usando el COVID para rasurar la humanidad, para matar millones y así nivelar la población, es muy fácil. Si el gobierno realmente quisiera matarnos, le echa veneno al agua, le echa veneno al gas natural. Sueltan veneno en el ambiente, crean un ataque terrorista. Hay muchas formas. El gobierno no quiere matar a la humanidad, entendamos esto. Son invenciones de mentes febriles que están pensando qué cosas torpes introducir a la humanidad para producir miedo. Y lamentablemente la humanidad, y peor aún, la iglesia, con falta de discernimiento y desconocimiento de la Biblia, cae en esta trampa. Por otro lado, vamos a la fotografía de un hospital, bueno, entre comillas. Las redes sociales y algunos grupos noticiosos falsos o con información poco verídica publican esta fotografía de un supuesto hospital en China que se edificó en 9 semanas y que dicen se creó 9 semanas con la finalidad de recluir ahí miles de pacientes de COVID-19 en cierta ciudad. Esta noticia llegó a América y como nosotros no tenemos forma de ir hasta China a verificar aquello, pues lo creímos. ¡Wow! Los chinos en 9 semanas. ¡Qué tremendo hospital hicieron! Lamentablemente se publicó después otra fotografía del mismo edificio y que muestra que realmente era un edificio de departamentos que se renta. Pero lo creímos, lo dimos por hecho. Por otro lado, existe un televangelista o televangelisto en el estado de Missouri que en su programa de televisión anuncia y vende una medicina que se obtiene de sales. Dicen ellos que estas sales se obtienen a miles de pies debajo de la tierra y que esta medicina, que estas sales curan el SIDA, el cáncer y el COVID-19.
Y mucha gente, mucha cristiandad, de inmediato compró estas sales a un precio muy alto, haciendo más ricos a los productores de esta farsa. Sin embargo, al poco tiempo, el gobierno del estado de Missouri amonestó y envió una carta a este televangelista donde el fiscal del estado de Missouri le exigió que dejara de vender esta fraudulenta medicina porque no curaba nada. Por otro lado, en las redes sociales se publicó mucho de un apóstol de Miami, Florida. Este apóstol es famoso por sus fraudes, por sus pifias, por sus falsas profecías. Este apóstol le ordenó al coronavirus que se saliera de Estados Unidos y le prohibió que entrara. ¿Qué pasó? Nada. Lamentablemente esta enfermedad, esta pandemia, siguió afectando a la humanidad. Mostró que es un falso apóstol en el cual la gente sigue creyendo. Por otro lado, hubo gente en la iglesia que mandó al coronavirus al lago de fuego. Oye, ¿cómo? Si el lago de fuego es un lugar donde la Biblia dice está reservado para el diablo y sus ángeles, además de aquellas almas que mueran despreciando la gracia. Entonces, ¿cómo un virus va a ser lanzado al lago de fuego? Tenemos lamentablemente casos muy tristes que nos han dolido mucho de pastores que aseguraron que nada les pasaría. Hubo un pastor aquí en Estados Unidos, lamentablemente, que dijo que Dios le había dicho que no hay problema, que él estaba cubierto, me parece, con la sangre de Cristo, y invitó a la gente a la iglesia, no va a pasar nada, y al poco tiempo, lamentablemente, este pastor murió de esta horrible enfermedad. Por otro lado, hay un video en las redes de un doctor, me parece que es argentino, por acento argentino chileno. Este señor dice que es un doctor y asegura que el presidente Trump lo ha mandado a llamar para que le ayude como consejero político y médico. Pero si tú lo examinas, el hombre no habla como médico, incluso el background donde está grabando se ve un lugar muy común, de una clínica, en un lugar, pues el hombre, me imagino que un hombre que anda en esos niveles de altura con el presidente Trump, es un hombre muy preparado, muy formado, como el doctor Fauci u otros, ¿verdad? Pero la gente muestra pues que no tiene cultura médica. Sin embargo, la gente lo cree y asegura, garantiza que lo que este hombre dice es verdad. Entonces, mi consejo es, no crea todo lo que ve, porque la mayoría, le garantizo, la gran mayoría de lo que ustedes ven en las redes es mentira. Es invención de gente que está riéndose de nosotros y nosotros crédulos en este asunto. Mucha iglesia tiene miedo. Les han hecho creer que ya estamos en la gran tribulación. Tienen miedo de ponerse la vacuna que aún ni siquiera se inventa, pues según algunos, la marca de la bestia. Yo sé que la iglesia no pasará por la gran tribulación. La Biblia es muy clara, pero lamentablemente hay mucho pueblo de Dios que al parecer sus maestros no les han sabido instruir acerca de lo anterior. ¿Está la iglesia pasando por la gran tribulación? ¿Qué es la gran tribulación? La humanidad va a vivir 7 años en la tierra una vez que la iglesia de Cristo sea arrebatada. Mira, la iglesia, la Biblia nos garantiza, el apóstol Pablo, entre muchos otros, nos garantiza que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada y en las nubes nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador, quien prometió, garantizó volver por la iglesia. Y la iglesia, una vez que es arrebatada, es llevada al tercer cielo, donde estaremos celebrando por 7 años las bodas del Cordero. Mientras tanto, la humanidad, ya sin la iglesia y sin la acción del Espíritu Santo, la humanidad va a vivir 7 años. Una parte de estos 7 años van a ser de aparente paz y seguridad. En esta parte, esta primera parte de los 7 años, van a firmarse tratados de paz. Incluso el anticristo va a lograr que los judíos y los árabes
firmen tratados de paz. El anticristo va a lograr que los judíos construyan el templo, su tan ansiado templo, en Jerusalén, en la parte donde estaba anteriormente el templo de Salomón, que luego fue destruido, reconstruido y que finalmente fue derrumbado en el año 70 después de Cristo, conforme a la profecía que dio el Señor Jesucristo respecto a que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces va a estar todo muy tranquilo, muy bonito, muy bien, pero a la mitad de estos 7 años, o sea, 3 años y medio después de que la iglesia se fue al cielo y que el anticristo gobierna la tierra, el anticristo, que va a ser el gobernante de estos moradores de la tierra, va a quitarse la máscara de pacificador, de político bueno. Y cuando se quite la máscara, vendrá calamidad, vendrán guerras, vendrán terremotos, vendrán catástrofes, vendrán hordas de demonios que saldrán de debajo de la tierra. Habrá hambres, habrá guerras, el agua se va a contaminar, los animales domésticos se volverán contra la humanidad. Se va a quemar la hierba verde, habrá déficit de comida, habrá hambre, habrá contaminación ambiental, caerán granizos de 45 kilos, habrá dolores horribles en los moradores de la tierra, tanto así que por un periodo la gente querrá morirse, pero por ese periodo, dentro de la gran tribulación, no los 7, sino un periodo interno, la muerte va a huir de ellos. Va a haber escasez, hambre, agua contaminada. Habrá un horrible sofocamiento global. Y te insisto, la gente va a pedirle a las piedras que caigan sobre ellos y los matan. Sin embargo, no van a lograrlo porque en este periodo no va a haber muerte. En la actualidad vemos una gran actividad demoníaca, ciertamente lo podemos ver aún en la iglesia, vemos iglesias que están practicando brujería. Lamentablemente esta es una realidad. El avance del pecado ya invadió la iglesia, vemos la brujería, etcétera. Pero esto es nada. La violencia que ahora experimentamos es nada comparado con la gran tribulación, en donde en un momento dado la Biblia nos dice que al diablo cae del cielo, es corrido del cielo y le dan permiso de que venga y abra el abismo en donde existen demonios que están contenidos, apresados, guardados para liberarlos. Son hordas demoníacas que salen de la tierra y que atacan, lastiman, pero no matan a la humanidad. Su jefe es el mismo Satanás, a quien llama en este momento dado Apocalipsis Abadón o Apolullón, que significa el destructor, el corruptor. Por otro lado, dicen que la inyección del coronavirus es la marca de la bestia. Esto no es cierto. En primer lugar, la inyección o la vacuna todavía no se inventa. Qué bueno fuera que eso hubiera inventado. No, no tiene nada que ver con la marca de la bestia. Esta vacuna que está buscando crear para parar o detener o sanar o prevenir el COVID, nada tiene que ver con la marca de la bestia. La marca de la bestia va a ser un dispositivo electrónico que va a marcar a las personas, pero que a las personas marcadas va a ser gente que voluntariamente le rinda su alma al diablo, al falso profeta y al anticristo. Esto va a ser un acto, ¿cómo diríamos?, voluntario, la gente que va a someterse al diablo y al falso profeta anticristo. Pero la vacuna del COVID no tiene nada que ver, va a ser medicina que va a tratar de prevenir el COVID-19. Entonces, esta es la gran tribulación a grandes rasgos. Va a ser algo horrible. Entonces, si la gente piensa que la iglesia está pasando ya por la gran tribulación, estamos muy equivocados. Esto es nada comparado con la gran tribulación. Además, la Biblia, como veremos más adelante, asegura que la iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada al tercer cielo justamente antes, quizás segundos antes de que inicie el proceso de la gran tribulación. ¿Para quiénes es esta gran tribulación? ¿Quiénes sufrirán estos castigos? ¿Acaso la iglesia
pasa por la gran tribulación? El arrebatamiento. Alguna gente dice que la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia. No se aparece, sí aparece, no en sí como arrebatamiento, pero habla del verbo arrebatar. Dice el apóstol Pablo en primera a Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, yo creo que esta cristiandad actual, seremos, o los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que han resucitado, para en las nubes recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Entonces, esta palabra arrebatamiento sí existe en la Biblia. Dice, seremos arrebatados. No me diga que no existe, está el verbo o la palabra arrebatar. En griego es harpazo. Harpazo, como lo escribe Pablo en la carta esta, harpazo significa jalar de súbito, jalar violentamente, jalar y desaparecer. A eso refiere Pablo de la forma tan rápida, tan drástica, tan inmediata, en que la iglesia, millones de creyentes, de gente muerta y de gente viva, que seremos transformados, revestidos de inmortalidad e incorruptibilidad, y en las nubes instantáneamente recibir a Cristo y de ahí partir al tercer cielo. Entonces, el arrebatamiento es un evento próximo, no sabemos cuándo, es inminente, va a pasar, pero no sabemos en qué momento, cuándo va a ser esto. Jesucristo mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora. Cristo vendrá a levantar a su iglesia, a la que arrebatará para encontrarse con ella en las nubes y regresar al tercer cielo, a donde hace casi 2000 años se fue a preparar morada. ¿Para qué será la iglesia arrebatada? Bueno, para celebrar con Jesús las bodas del Cordero. Hasta ahora somos la novia del Cordero, pero entonces nuestro matrimonio con el amado va a consumarse en el tercer cielo, en este maravilloso evento que la Biblia describe como las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19, versos 7 y 8 leemos lo siguiente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Podrías detallar un poco más acerca de la gran tribulación? Como anteriormente comenté, la gran tribulación va a ser un periodo horrible, horrible, que la humanidad jamás ha atravesado, la humanidad jamás ha sufrido. Hemos tenido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido, por ejemplo, en las guerras en los países comunistas, hemos tenido la guerra de Vietnam, hemos tenido tantas guerras. No se comparan con las guerras que habrá durante la gran tribulación. Ha habido pandemias, el COVID-19 es una de ellas. No se compara con las pestes, las plagas que van a asolar a la humanidad. Hay manifestaciones demoníacas, no podemos negarlo. Vemos la violencia disparada en todas partes del mundo. Mi ciudad Juárez tan golpeada por la violencia. Esto va a ser nada comparado, va a ser un sueño, un cuento de hadas comparado con lo que va a pasar en la gran tribulación. Va a haber terremotos, va a haber un terremoto particularmente que jamás ha habido en la tierra. El agua va a dejar de ser sanitaria, va a dejar de ser potable, va a contaminarse, tanto fuentes saladas como fuentes dulces. Va a haber una enorme actividad demoníaca peor que jamás ha habido. Entonces, esa no es la gran tribulación. Si usted como iglesia le han hecho creer que estamos pasando por la gran tribulación y que nos quedamos a los 7 años y que no crea eso, no es verdad. Esta no es la gran tribulación. ¿Para quiénes es esta gran tribulación? ¿Quiénes sufrirán estos castigos? La gran tribulación no fue creada para la iglesia. La gran tribulación es el tiempo en que Dios va a tratar con la humanidad. Insisto, el pecado que nos lleva a la perdición, el pecado que nos lleva al lago de fuego, es el despreciar la gracia. Es el gran pecado de la humanidad,
Finalmente todos hemos pecado, todos fuimos pecadores, no nos lleva al infierno el ser traficantes, el ser asesinos, no, nos lleva al infierno el despreciar la gracia, porque finalmente, le insisto, todos hemos sido pecadores. Entonces, la gran tribulación es un tiempo que Dios diseña, Dios castiga, o es el inicio de un castigo que más grande va a ser más severo, me refiero al lago de fuego, a la humanidad impía que desafió a Dios por muchos años, que despreció la salvación, que se mofó, que le dio la espalda a Dios. En segundo término, la gran tribulación fue hecha para Israel. Algunas personas argumentan que esta gran tribulación va a ser para la iglesia, incluso citan Mateo 24, pero mucha gente que asegura que la iglesia pasa por la gran tribulación apoyándose en Mateo 24, no le han entendido que en Mateo 24 Jesucristo no está hablando a la iglesia, le está hablando a Israel. Por ejemplo, usted recuerda que Jesús dice a los discípulos, oren, porque la huida, el ataque, la persecución no sea en día de reposo. ¿Quién guarda el día de reposo? Israel nada más. Las demás naciones no guardamos el día de reposo. Dice Jesús, el que esté en Jerusalén, salga, huya, corra. Entonces está hablando Jesucristo con Israel. Mateo 24 es para Israel y no es para la iglesia. Entonces la gran tribulación es para los moradores de la tierra también, para Israel y los moradores de la tierra. Ahora, muchas personas ignoran esta expresión moradores de la tierra y mucha gente piensa, bueno, la gran tribulación es para los moradores de la tierra, pues la iglesia somos moradores de la tierra. No, fíjese que no, hay que entender que el Nuevo Testamento fue escrito en lenguaje griego. El lenguaje griego es un lenguaje completísimo, precioso, un lenguaje de lujo, un lenguaje con tiempos, con expresiones verbales que no existen en ningún otro idioma. Y cuando Cristo o cuando San Juan escribe en Apocalipsis que esta hora, esta prueba vendrá para probar a los moradores de la tierra, usa un término muy interesante. El término es caticuntas. Caticuntas significa moradores de la tierra, pero significa gente que vive, que mora en la tierra, pero que está pegada moralmente a la tierra. Es gente que ama la tierra, es gente que pertenece a la tierra, porque están moralmente pegados, enamorados de este planeta. La iglesia, no estamos cómodos en el planeta. Yo, la verdad, no estoy contento viviendo en la tierra. Esta tierra está contaminada por el pecado. Esta tierra es soberbia, esta tierra es desafiante a Dios. Esta tierra es insolente, esta tierra es pecaminosa. Esta tierra está aprobando muerte de niños, abortos. Esta tierra está aprobando matrimonio entre hombre con hombre, mujer con mujer. Este no es mi hogar. Entonces, la tierra o la iglesia no pertenece a esta tierra. La iglesia está pasada por esta tierra. La Biblia nos manifiesta que la iglesia somos advenedizos, somos peregrinos, somos extranjeros nada más. Y la Biblia nos enseña que nuestra verdadera ciudadanía se encuentra en los cielos. Por lo tanto, si la Biblia dice que esta gran tribulación es para probar a los moradores de la tierra, se refiere a la gente impía que permanecerá en la tierra en la gran tribulación debido a que esta gente ama la tierra y desprecia la gracia salvadora de Jesucristo. Entonces, por otro lado, la gran tribulación también es para Israel. Leemos, por ejemplo, en Daniel 9:24 lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entonces, este tiempo es el tiempo que hará Dios trato con el pueblo de Israel. Por ejemplo, Jeremías 37, hablando de la gran tribulación, dice: oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, hablando de esta tribulación. Dice el profeta: será tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Israel, pero será librado de él. Estos textos se refieren definitivamente acerca del tiempo de tribulación que Dios vendrá a afectar justamente a los moradores de la tierra, los impíos y también al pueblo de Israel. Hablaste al inicio del arrebatamiento de la iglesia. Según la Biblia, ¿acaso la iglesia pasa por la gran tribulación?
Hay tres puntos de vista respecto a este periodo de dolor llamado la Gran Tribulación. Uno es el pensamiento pretribulacionista. Esto es los que creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes, pretribulación, antes de la Gran Tribulación. Luego hay otro concepto. Hay iglesia que cree que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la Gran Tribulación. Esta es la escuela mid-tribulacionista. Y finalmente hay un grupo grande de cristianos que piensan que la iglesia va a pasar los 7 años de gran tribulación siendo perseguida por Anticristo para marcarlos. Esta es la llamada escuela post-tribulacionista. Son los tres grandes argumentos, tres grandes pensamientos que hay en torno al arrebatamiento de la iglesia. Pero si bien habrá un que otro versículo que aparentemente nos dice que la iglesia pasa por la tribulación, contra ese argumento, ese texto mal interpretado, hay muchos y muchos textos que garantizan, nos permiten entender que la iglesia es llevada a las nubes para encontrarse con Cristo justamente en el momento en que el anticristo empieza a gobernar o empieza a crearse el caos por la ausencia de la iglesia. Si usted lee Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis se habla de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y por último la Odisea, que es la iglesia o el periodo eclesiástico que estamos viviendo justamente ahorita. La Odisea es la iglesia tibia, la iglesia amiga del mundo, la iglesia contaminada, que lamentablemente Jesús dice que nos arrepintamos, ya que sería mejor ser frío o caliente y que está a punto de vomitarnos de su boca. Es la iglesia mundana, hay que entenderlo, es la verdad. Somos la iglesia mundana, ese tiempo que tiene que santificarse para escapar en las nubes. Entonces, en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis se habla de la iglesia. Y después de estos 3 capítulos se vuelve a hablar de la iglesia, pero ya en el cielo. Particularmente Apocalipsis 4, 1 y 2 dice lo siguiente: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá, sube acá. Y fíjese, una voz como de trompeta le dice a Juan: sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Sube acá es una tipología donde el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios desciende del cielo. Apocalipsis habla de la iglesia, capítulo 1, 2 y 3. En el capítulo 4 se oye la voz que dice: sube acá. Y ya no se vuelve a hablar de la iglesia hasta el capítulo 19, al final de la gran tribulación, donde dice Apocalipsis: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. Entonces, durante varios capítulos, del 1 al 3, se habla de la iglesia. El 4, la iglesia sube y no vuelve a hablarse de la iglesia. Lo que se habla es la gran tribulación. Y nunca se habla de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, mientras la gran tribulación está afectando a la humanidad, a la gente que se quedó, la iglesia está en el cielo con Cristo, celebrando las preciosas bodas del Cordero. Vamos a orar por sus necesidades. Señor, en esta hora, Padre, estamos delante de tu presencia. Queremos agradecerte lo bueno que has sido, lo fiel que has sido en los momentos de angustia, en los momentos tristes, en todo momento has sido fiel para nosotros. Queremos decirte, Señor, que hay necesidad en cada corazón, que hay enfermos, Señor, que claman por su salud, que hay parejas que están pasando por problemas matrimoniales, que hay hijos que andan en drogas, que hay hijos que tienen problemas de depresión, problemas de diferentes, que solamente tú puedes resolverlo. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de los hogares que están viendo este programa. ¿En quién más? Sino en ti confiamos. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos si solamente tú tienes la respuesta a cada necesidad de cada uno de mis hermanos, Padre? Queremos decirte, Señor, que estamos confiando,
que todos nuestros temores, que toda nuestra angustia la ponemos en tus benditas manos, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, porque sabemos que tú nos amas con ese amor tan grande, que estás, Señor, al pendiente de nosotros. Pero queremos decirte, Señor, también que perdonen nuestras faltas, que perdonen nuestras culpas, Señor, que queremos estar, Señor, conectados contigo en agradecimiento, en humildad, Señor. Gracias por todo, por lo bueno que has sido, por lo que vas a hacer, Señor, por esa respuesta que ya tienes, Señor, preparada para cada petición, porque sabemos que es lo mejor para nuestras vidas y lo aceptamos porque sabemos que seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias una vez más, Señor, por esa bendición de estar delante de tu presencia. Muchas gracias. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Padre, en el nombre majestuoso de Jesús, venimos ante tu santa presencia a rogarte, Señor, en ese nombre, mi Dios, por tus siervos, los pastores que se encuentran enfermos del COVID-19, además de los demás hermanos, hijos tuyos también enfermos de esto. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, extiendas tu mano, Señor, y ahí donde están ellos, tus siervos, mi Señor, destruyas, Padre mío, esa enfermedad, los hagas libres, los sanes, mi Dios, para gloria tuya. Te ruego, Padre mío, en el nombre de Jesús, te suplico humildemente, Dios, por todos aquellos que estén viendo este programa, Dios, que se encuentran enfermos de esta perversa dolencia, sean sanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esperamos haber sido bendición para ustedes y una vez más recuerda el consejo del inicio del programa: no crea todo lo que ve, no crea todo lo que lee. Mucha gente sin oficio, sin beneficio, está grabando, transmitiendo, inventando, arreglando fotografías para la gente únicamente confundirla. No lo crea. Muchísimas gracias. De nuevo deseamos haber sido bendición, haberle servido en algo. Y si usted tiene algún comentario, alguna duda respecto al tema, llámenos también al otro teléfono que aparece en la pantalla. Es el teléfono del Templo Cristiano Logos. Llámenos para cualquier consulta, cualquier pregunta que usted tiene. Mi nombre es Jesús Lozano. Le agradezco muchísimo la atención que usted nos prestó durante esta hora. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en este programa Unidos en el Amor de Cristo. Maranata, Cristo viene.